Estamos ahora con la señora Verónica Mendoza, del Frente Amplio, candidata presidencial. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Muy buenos días. Muy buenos días. A usted, don Ron. Bueno, lo primero que sin duda hace interesante su candidatura es el hecho de que, claro, algunos la llamarán disonante, pero estamos hablando de aspectos en los que normalmente los otros candidatos no lo están planteando. El primer tema es: ¿estamos o no ingresando a una crisis económica y por lo tanto a una reformulación de los planes de gobierno en el quinquenio que se avecina? Y en consecuencia, ¿debiera o no privilegiarse el tema económico y del desarrollo económico por sobre los temas sociales? Y hay una cuestión que es crucial, porque claramente es identificable que su participación y su punto de vista va por el otro lado, es decir, el tema de incremento social para poder lograr abatir la pobreza, la miseria y el atraso que todavía continúa en nuestro país, no obstante algunos índices positivos. Yo creo que ambas cosas en realidad van de la mano. Nosotros sí creemos en la necesidad de una gestión eficiente de la economía, pero una economía que beneficie a la gente, a los ciudadanos. Y es evidente que no podemos seguir en materia económica tal como hemos estado en los últimos años, ¿no? En los que hemos dependido excesivamente de la exportación de nuestra materia prima, de nuestros commodities, minerales en particular. Y claro, como hubo un boom de los minerales, nos fue más o menos bien, pero ahora que esos precios se han estancado en el mercado internacional, nuestra economía se está frenando y sabemos ¿cuáles serían esas alternativas de exportación? Lo que nosotros venimos planteando desde hace años ya y que creemos es el momento ahora más que nunca de impulsar es lo que llamamos diversificación productiva. Bueno, en eso se ha estado hablando mucho tiempo, es decir, no es una novedad, sin embargo, ha habido serias dificultades para plasmarlas. Efectivamente, se ha estado planteando, es cierto, recientemente, pero todavía el agro, por poner un ejemplo concreto, está completamente abandonado. Yo acabo de estar en Piura 3 días y las familias campesinas, los productores, las comunidades campesinas siguen esperando desde hace años y décadas incluso por algunos proyectos de irrigación, por ejemplo, fundamentales para garantizar que su producción pueda seguir creciendo. Sin embargo, tenemos índices positivos en materia de agroexportación y proyectos que son hoy día realidades como Chavimochic, que nos van indicando que todavía, y en el caso de Ica también, que estamos encaminados a darle una participación más activa al campesino y algo más interesante, es decir, con participación de la mano de obra femenina. Pero las familias campesinas, los pequeños productores, todavía están en una situación terrible de precariedad y de abandono total. Y por eso nosotros en el Frente Amplio hemos planteado, por ejemplo, un programa de asistencia técnica que queremos cubre en nuestro periodo de gobierno a 750.000 familias campesinas, ¿no? Con pequeños proyectos de riego, de microrriego, ayudar a mejorar las técnicas de abonamiento, promover la asociatividad, ¿no? Que además hay experiencias concretas muy positivas, nuevamente en Piura, ¿no? Productores que han logrado asociarse y ahora están exportando, por ejemplo, banano orgánico, pudiendo ser ellos directamente beneficiados, pequeños productores prestar mucho más atención, ¿no?, a la pequeña y mediana empresa agraria. Sí. Y a la organización de base. Exactamente, ¿no es cierto? Que es además la que garantiza el 70% de lo que usted y yo comemos cotidianamente en nuestras mesas, el 70% de lo que comemos los peruanos y que ocupa acerca más del 20% de la población económicamente activa. Sin embargo, pues, digamos, en todos los análisis y planteamientos uno advierte que lo que se señala es, primero, que necesitamos cambios institucionales, que es fundamental porque estamos un poco desordenados como país, y lo segundo, cómo dirigir y cómo incrementar el gasto, por un lado, cómo tener más dinero para los programas sociales y también para algunas actividades de profundización de la pequeña y mediana empresa, y eso significa que en algún momento, en los primeros momentos, el ajustón tiene que venir porque no tenemos todo el dinero suficiente, porque hay una crisis internacional. Es muy fácil decir no podemos depender de la agroexportación tradicional o de los minerales, pero dígame usted cuáles son las otras alternativas en términos de financiamiento, de cooperación internacional y sobre todo de posibilidades de tener cómo evitar la inflación.
Claro, el tema es apostar por nuestros propios motores internos de desarrollo, que los hay, ¿no? Está el tema del agro que hemos mencionado, está el tema del turismo también, por ejemplo. El tema del agro, pero que tiene largo plazo o mediano plazo, no es una cosa que se vea de inmediato en sus resultados. Efectivamente, pero justamente quien pretende ser gobierno, conducir el Estado, tiene que pensar no solamente en lo inmediato, sino en el mediano y en el largo plazo, que es justamente lo que le ha faltado a los gobiernos que nos han precedido, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer un mínimo de planificación para garantizar que nuestra economía puede desarrollarse de manera sostenible en los próximos años. Pero eso que supone que el mismo régimen político de hoy deba continuar por varios años. ¿En qué forma? Reeligiendo al gobierno que está en este momento en ese empeño, o simplemente imaginar, cosa que también está costando trabajo en el Perú, que haya un acuerdo nacional que nos permita efectivamente una continuidad en el esfuerzo. Exactamente, un acuerdo político, ¿no? Convocando desde el gobierno con el liderazgo correspondiente a las distintas fuerzas políticas, a las distintas instituciones, ¿no? Y sentar las bases de ese desarrollo sostenible con las reformas institucionales que hagan falta para que, digamos, se evidencie que esas reformas son las imprescindibles, son las necesarias y que se tienen que continuar y profundizar. ¿Usted siente la evidencia también, perdóneme, de la eficiencia de esas reformas? Entonces quienes sigan en los gobiernos sucesivos tendrán que profundizarlas, mejorarlas, en todo caso continuarlas. En ese terreno hay una susceptibilidad o una desconfianza que es la que le planteo. ¿Qué confianza se puede tener en que desde una perspectiva de izquierda se tenga una concordancia con partidos que van, digamos, o imaginan una economía de centro, una economía social de mercado, en fin, o francamente capitalista? Es que a esas alturas hay cosas que ya son cuestión de sentido común. Creo que es ya de sentido común, o en todo caso debiera serlo, que no podemos seguir dependiendo tan excesivamente de un sector en particular, ¿no? Menos aún que nos somete a una vulnerabilidad respecto a lo que pasa en el mercado internacional. Creo que ya se va haciendo de sentido común, como usted mismo lo ha reconocido en su momento, lo que nosotros veníamos señalando hace años, que hacía falta diversificar la economía, apostar más por nuestros motores internos de desarrollo, agroturismo, pesca, micro y pequeñas empresas. Para ellas, por ejemplo, hemos planteado crédito barato para que puedan mejorar, ampliar su producción. Hay otras cosas que también nosotros queremos disputar ese sentido común. No nos parece aceptable, por ejemplo, que teniendo nosotros gas en Camisea, por ejemplo, teniendo petróleo en nuestra Amazonía, prefiramos o hayamos preferido rematar esos recursos a empresas transnacionales que se los han llevado fuera y nosotros luego tener que volver a comprar a precio internacional 4 o 5 veces más caro, lo que directamente podríamos utilizar y poner al servicio de la gente. Pero para todo eso necesitamos reposar en una economía que lamentablemente no tenemos. Es decir, hoy día no existe ningún país autárquico que pueda valerse por sí mismo, cambiar todas las cosas y creer que con eso se puede sustentar. Es decir, ¿cuáles son nuestras posibilidades de usar mejor los recursos? No cabe duda que es una tarea clave. Pero lo segundo, ¿cuáles son las posibilidades de obtener lo suficiente como para emprender una tarea de desarrollo que suponga fundamentalmente restablecimiento de categorías mejores para la sociedad en su conjunto? Nadie está planteando autarquía, por si acaso. Lo que yo estoy planteando es que, para poner un ejemplo concreto, ¿no es cierto?, tenemos el gas de Camisea, un yacimiento que se está explotando desde hace 10 años y hasta ahora ese gas no llega a la gente. Apenas está empezando a llegar a algunas zonas de Lima y de Ica. En Cusco, los cusqueños, de cuyo territorio se extrae ese gas, hasta ahora no lo vemos. ¿Cuánta es esa inversión? De los más caros. ¿Cuánto es esa inversión? Lo que nosotros estamos planteando justamente para mejorar, primero, las condiciones de vida de la gente, pero también la rentabilidad, que sí nos interesa, es hacer que ese gas, ¿no?, pueda digamos, se pueda garantizar que vaya por el gasoducto del sur, por el poliducto, llega a un polo petroquímico donde se pueda industrializar, procesar ese gas, que es riquísimo en etano y metano, se pueda generar una industria, ¿no?, del etano, del metano, plásticos, fertilizantes, urea, textiles, etcétera, lo cual generaría 40.000 empleos para la Macrosur y generaría 20 veces más ganancias que lo que se está generando ahora con la simple exportación, ¿no?, del gas o de la electricidad que se está produciendo a través de este. Entonces, hay condiciones para, utilizando bien nuestros recursos,
beneficiar a la gente, la masificación del gas para las familias, pero también generar un desarrollo industrial que haga que nuestra economía sea más sostenible y beneficie a más peruanos. Otro aspecto que indudablemente está presente cada vez que se habla de una opción socialista o una opción de izquierda, etcétera, tanto para el Perú como para otros países, reside básicamente en decir se necesita un cambio de institucionalidad y mejoras y reformas del Estado, etcétera. Y le pregunto en ese sentido, ¿cuáles son los planteamientos? ¿Qué defectos ve usted en este momento y cómo imagina un Estado que tenga, bajo su gobierno, su administración, en fin, cumpla con todos los requisitos que se imagina de un programa de izquierda? Sí, nosotros apostamos por un Estado que sea fuerte, que sea moderno, que sea eficiente, que sea absolutamente transparente. Es una de las cosas en las cuales hemos hecho mucho énfasis cuando se ha hablado, por ejemplo, de combatir la corrupción, que es realmente algo que nos hace muchísimo daño, que nos hace perder oportunidades, que nos hace perder millones de soles anuales, ¿no? Que se puede revertir, creemos, con medidas preventivas como la transparencia total, ¿no?, de los actos de gobierno, licitaciones, contrataciones, pero eso sueldos de los funcionarios, eso supone cambiar que la gente sepa cómo se gasta su la plata, naturaleza, ¿no?, de las instituciones. ¿Qué hacemos con el Poder Judicial? ¿Qué hacemos con el Parlamento? ¿Qué hacemos con el Ejecutivo? ¿Qué hacemos con esos niveles de competencia y resolución, tanto regionales cuanto nacionales y distritales? O sea, es allí donde también hemos encontrado serias dificultades de trabajar armónica y conjuntamente. O sea, en otras palabras, hay que modificar o no la estructura del Estado en todos estos múltiples aspectos y cuán intenso puede ser ese cambio, que al mismo tiempo tenemos desafíos de mantener el curso económico y de lograr, en fin, que no haya una desestabilización del país. Sí, pero yo creo que estamos en un momento en el que sí necesitamos reformas profundas, ¿no? La situación de nuestro sistema de justicia, por ejemplo, es dramática. Así no podemos continuar, ¿no? Donde la corrupción quede impune, la violación de derechos humanos quede impune, se necesita una reforma del Ministerio Público, del Poder Judicial, que en un gobierno del Frente Amplio nosotros nos comprometemos a impulsar, asumiendo el liderazgo correspondiente, convocando a las distintas fuerzas políticas, convocando a los distintos poderes, en respeto de su autonomía, pero también convocándolos a asumir su compromiso con nuestro país para que se implementen las reformas necesarias en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, desde, para poner un ejemplo muy concreto, cambiar la forma como se elige nuestro Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no?, que son quienes evalúan, ponen y sacan a jueces y fiscales, que hoy está completamente desacreditado porque ha habido gravísimos casos de corrupción que involucran a personas que pertenecían a esta entidad. Entonces, garantizar que se elijan de manera mucho más democrática, mucho más transparente, ¿no? O sea, estoy dando un ejemplo concreto de las cosas que sí se tienen que cambiar de manera urgente. En cuanto al tema de la descentralización que usted ha puesto sobre la mesa, a nosotros sí nos parece gravísimo que en los últimos años haya operado un proceso de recentralización de las decisiones y del presupuesto. Hoy, el 76% del presupuesto público nacional está en manos del gobierno central, es decir, del MEF. Se ha recortado en un promedio de 6% el presupuesto de los municipios, que son los que más cerca están de las demandas de la gente, los pequeños proyectos de saneamiento básico, de agua potable, programas productivos, planes de lucha contra la violencia hacia la mujer. Eso se tiene que revertir de la mano con combatir la corrupción, que sí efectivamente se ha encontrado en esos gobiernos locales y regionales, y promover una gestión más eficiente, pero hay que descentralizar. Existe una sensación, digamos, relativamente generalizada en el sentido de decir la izquierda tiene posiciones, pero es muy radical, crea desconfianza. En otras palabras, usted ha hecho una mención a la posibilidad, a la necesidad, en verdad, de poder trabajar con diversas fuerzas y tendencias, es decir, tener un sentido de unidad nacional para enfrentar los problemas. Pero existiendo ese prejuicio, ¿siente usted que en realidad se trata de tener un mejor rostro de la izquierda o de hecho tiene esa posibilidad de armonizar y trabajar aún con tendencias distintas políticas? Claro, por supuesto, yo estoy perfectamente consciente que en un gobierno uno tiene que tener capacidad de negociación, de convencimiento también a las otras fuerzas políticas con las que uno puede discrepar, pero con quienes en última instancia se supone hay un interés común porque el país salga adelante. El tema es que
ese acuerdo, ese consenso, no puede seguir siendo solamente, como ha venido siendo en los últimos años, entre los grandes y poderosos, entre las grandes empresas, los grandes gremios empresariales, la clase política tradicional, ¿no? A espaldas de una ciudadanía, de unas mayorías y minorías que han sido completamente relegadas, ¿no? Desde nuestras comunidades campesinas y nativas, por ejemplo, ¿no? A quienes se les ha seguido vulnerando sus derechos, no se ha querido respetar ni siquiera el derecho a la consulta previa, que no es otra cosa que dialogar, conversar, ¿no? El Estado se ha tapado los ojos frente a casos gravísimos como el recientemente ocurrido este derrame de petróleo en Chiriaco, por ejemplo, que es uno más de los tantísimos que se producen repetidamente en nuestra Amazonía. Tenemos un 70% de la población económicamente activa en la informalidad, que requiere de un Estado que impulse nuestra economía, que impulse, que apoye a esos micro y pequeños empresarios, a esos pequeños productores con capacitación, con asistencia técnica, con crédito barato, para que puedan seguir creciendo, puedan seguir generando más empleo, ¿no? Entonces, creo que sí es tiempo de también volver la mirada hacia el país, ¿no? Y no solamente buscar un pretendido consenso entre la clase política, los grandes gremios empresariales, sino ver lo que está demandando la ciudadanía, la mayoría de la ciudadanía. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias y por supuesto lo mejor de las suertes en esta contienda. Muchísimas gracias, don Ronnie. Gracias. Seguimos adelante.